Hola a todos y todas, bienvenidos a Oportunidades Latinas, el espacio donde descubrimos cómo los latinos están creando caminos propios para innovar, inspirar y construir futuro. Yo soy Tatiana Ramírez y creo que cada historia que compartimos aquí es una brújula que nos orienta, nos recuerda que siempre hay formas nuevas de crecer y nos inspira a dar el siguiente paso. Y hoy tengo el privilegio de conversar con una invitada que ha hecho de su pasión por las palabras, la investigación y el desarrollo humano un camino de transformación personal y colectiva. Ella es Mara Lara, escritora, poeta y autora del libro El arte de manipular la realidad. Su obra combina poesía, pedagogía, neurociencias y psicología social, abriendo un espacio para repensar cómo construimos nuestra identidad y cómo podemos resignificar nuestras experiencias. Con una trayectoria que une educación, acompañamiento y creación literaria, Mara nos muestra que escribir y aprender no es acumular conocimiento, sino una manera de sanar, conectar y transformar nuestra propia realidad. Mara, bienvenida a Oportunidades Latinas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por compartir conmigo este espacio, por darme la oportunidad de compartir con ustedes también. Así que, bueno, contenta, feliz. Las encontré así como de la nada y bueno, me encantó lo que hacen, así que, bueno, un gusto. No, muchísimas gracias a ti, Mara, por sacar de tu tiempo para estar con nosotros, compartir todo tu conocimiento con nosotros. De verdad que es un privilegio para nosotros tenerte aquí. Bueno, vamos entonces a dar inicio, Mara, ya que muchas veces las grandes transformaciones no comienzan con planes perfectos, sino con momentos en los que algo nos sacude y nos obliga a repensarlo todo. En tu caso, tu camino une poesía, investigación, neuropedagogía y acompañamiento humano, llegando a lectores y seguidores que encuentran en tus palabras claridad y fortaleza. Yo quiero que empecemos por ahí. ¿Podrías contarnos ese momento decisivo que marcó un antes y un después en tu vida y que te llevó a crear proyectos y libros como El arte de manipular la realidad para inspirar y acompañar a otros en sus procesos de cambio? ¿Podrías compartirnos un momento en el que una oportunidad llegó a tu vida? Sí, como todo, yo pienso que tiene mucho que ver con aceptar esta experiencia humana que nos toca atravesar a todos, desde el aceptar que todo lo que nos pasa no es siempre una consecuencia, sino que también es parte del aprendizaje. Si bien es una consecuencia y lo vamos a entender a través de este libro, es muy importante también entender que necesitamos atravesar por esa experiencia humana y así a través de, no es acumular aprendizaje, sino ir tomando de cada experiencia lo que a uno le sirve para crecer y para evolucionar, ¿no? Para tomarlo como de manera siempre positiva, o no quizás positiva porque a veces hay situaciones en las que dicen cómo voy a tomar por positivo esta situación, pero el tema es tomar la experiencia, el aprendizaje como conocimiento, porque hay una inteligencia que pocos valoran, que es la inteligencia vivencial. Una vez que vivenciamos algo, una situación, ahí es que adquirimos el verdadero conocimiento. No solo aprendemos de las teorías, sino el aprendizaje primordial es el de la experiencia. Yo creo que parte todo de ahí. Y es una búsqueda constante, que no es fácil, no les voy a mentir, que es así, es magia y chau, elevaste tu conciencia, no. Es una experiencia vivencial que hay que atravesar. Esa estructura humana, en este plano en el que estamos, en el que hay que plantarnos y disponerse, y sí a partir de una decisión, empezar a como escalar a ciertos niveles más elevados de conciencia. Y acá es donde yo quiero aclarar cuando digo conciencia, que no es algo, como siempre le digo, algo volado, un término místico, sino es que es algo real, que tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia y por sobre todo con el entendimiento. De eso se trata la conciencia. Claro que sí. Y bueno, lo que decías al inicio es muy importante siempre de los momentos difíciles aprender, ¿cierto? Uno no, ay, tan bueno que estoy viviendo esto. No, obviamente no es eso, pero de pronto saber el por qué estamos viviendo eso, o sea, qué objetivo tiene o qué razón hay, porque pues en la vida todo pasa como uno dice, como un cliché por algo.
Entonces es importante siempre tener como presente eso y no quedarse como en ese problema, sino siempre, a pesar de que no sean momentos buenos, buscar siempre como esa salida y el porqué de cómo ocurren las cosas, ¿cierto? Y ahí es donde muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, el arte manipular la realidad, y acá lo tengo para todos, ¿es esto? Está en todas las plataformas para que lo puedan ver, buscar. El arte manipular la realidad lo que identifica es esto, el arte diario de ir construyéndose día a día. Y cómo nos vamos construyendo a partir del conocimiento, a partir del autoconocimiento, que en mi libro, si bien es un libro muy pequeño, muy corto, estoy acompañada por unos profesionales también de las neurociencias y otras áreas para hacer todo lo que es la investigación. Se armó desde cero nuestra estructura psicofísica, digamos. Cómo es que interpretamos la realidad, cómo es que se dan los procesos químicos en nosotros, cómo manipularlos. A lo largo de los capítulos de lo que vamos a encontrar y aprender es partir de esto que vos decías, de que necesitamos entender ciertas cosas, pero ¿cómo llegamos a entender estas situaciones? ¿Cómo llegamos a entender lo que nos pasa? Una angustia, el estrés, alguna situación que nosotros mismos generamos, pero desde la falta de conciencia, digamos. Dijimos que la conciencia tiene que ver con el entendimiento de las cosas. Entonces, partimos desde ahí, desde el autoconocimiento, pero autoconocimiento profundo, no como muy por arriba. Comprendemos todo lo físico, todos los procesos físicos, psicofísicos, y después una parte, una estructura muy importante, la cual yo considero fundamental, y que mucho no se habla, es la estructura oculta que tenemos, que no es del todo oculta, sino que es como escondida, que es la estructura espiritual, la estructura energética que tenemos nosotros como seres humanos, y el entorno, lo que nos rodea. En esta parte el libro habla mucho a profundidad en el segundo y más va a hablar en el tercero de lo que es el entorno, ya desde más profundidad, no solamente lo que nos rodea, no solamente lo físico, lo material, la materia, las personas y demás, sino que va a hablar de un entorno un poquito más profundo como energía, luz, movimiento, vibración y todo eso, que si bien hicimos una introducción ya en esta parte, lo importante es entender, ya entendimos cómo funcionamos como personas, como seres humanos, cómo funciona esta estructura de retroalimentación neurobiológica con el entorno, vamos a empezar a entender, vamos a empezar a ascender un poco más en ese nivel de conocimiento que llamamos conciencia, que tiene que ver con el entendimiento de otras cosas que no estamos teniendo en cuenta, que estamos trayendo a la conciencia, que también son fundamentales como parte nuestra. Entonces, lo que se trata esto, el libro y tanto yo lo que hago es integrar tanto lo psicofísico con lo espiritual. Claro que sí, muy interesante. Y bueno, para todas las personas, ya saben cómo encontrar el libro. Nos dices que están varias plataformas, ¿cierto? Sí, están en todos lados. Listo, bueno, muchísimas gracias, Mara. Y espero también poderlo leer y poder conversar luego contigo acerca de todo esto. Bueno, Mara, ninguna historia de impacto se escribe en soledad, ¿cierto? Siempre hay personas, experiencias, incluso desafíos que actúan como catalizadores. En tu trayectoria, ¿qué o quién fue ese impulso inicial que te abrió el camino hacia tu misión actual de escribir y acompañar? ¿Recuerdas como una situación, un maestro, un mentor que despertó en ti como esa convicción de que la escritura y el conocimiento pueden ser herramientas liberadoras y transformadoras? De hecho, sí lo es, pero como yo no seguí mucho el sistema, en un momento, no es de rebeldía, sino un momento de poner en duda todo, por eso siempre también transmito esto de que dense la oportunidad de poner en duda todo, de no aferrarse a ciertas teorías, de no seguir lo establecido, porque si no dejamos atrás toda una cultura, es verdad, pero estamos evolucionando hacia otras, estamos evolucionando en otro sentido también, y estamos aprendiendo cosas nuevas. Si nosotros nos aferramos a las estructuras antiguas, a las estructuras que, digamos, trajimos más a la conciencia y nos adaptamos más y nos aferramos ahí, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A las teorías, por ejemplo, de alguna profesión en particular,
por ejemplo, la psicología no nos alcanza para terminar de entendernos, quizás sí nos termina de entender, pero no nos termina de explicar otra estructura nuestra, que es la espiritual, no nos termina dando respuestas como, ¿cómo decirlo?, como herramientas para poder intervenir en esa realidad que tanto a veces nos cuesta comprender. Entonces no nos alcanza con una sola teoría, y más si ya quedó como atrás, ya no está como tan actualizada. Y un poco eso fue lo que a mí me fue llevando también, y me llevó a sufrir mucho porque sentía como que no encontraba mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? No encontraba algo que a mí, esto es para mí y acá me quedo. Era como ir probando esto y probando lo otro, literatura, lo que tiene que ver con letras, psicopedagogía, abogacía, PNL, un montón de cositas más, lo cual en un punto, por eso yo digo que también la espiritualidad es como que la que termina de bajarte la información que vos estás buscando por todos lados. Y fue en un momento más o menos en el que yo empecé a meditar, a creer un poquito más en otras cosas, a estudiar los símbolos de la Kabbalah y todo eso. La Biblia siempre la estudié igualmente, soy muy estudiosa de las Sagradas Escrituras, pero como que fue ese rejunte, esa cosa de estar perdida en el medio de ese caos, en el revoltijo ese de no saber qué, y en realidad llegó un punto, en un momento de oración, para los que son más cristianos, o de meditación para otros, que creen un poco más en el universo y qué sé yo, en la fuente superior, en uno de esos momentos, después de haber atravesado, obviamente, por esta experiencia humana también que me llevó, digamos, violencia de género, todo tipo de violencia, o todas cuestiones de carencia y demás que a veces uno atraviesa y aprende a cómo sobrellevarla, y todo eso me llevó como a aceptar. Y es un punto muy importante también para que todos lo tengan en cuenta, que cuando llegamos a aceptar hoy, acá y ahora, a qué punto llegamos y para qué, y qué hacemos con eso en vez de quedarse en el papel cómodo de víctimas, ahí es donde encontramos un montón de posibilidades. A ver, hice esto, ¿qué puedo hacer con esto? Hice lo otro, ¿para qué me sirve? ¿Y qué puedo decir más que Dios, en primer lugar? Esa fuente superior de la cual empezó a caer información, empezó a caer mensaje, sabiduría también, y obviamente que la familia siempre acompaña, pero siempre uno es un mundo aparte. Si uno no decide encontrar y encontrarse a sí mismo, como que no hay entorno que baste para poder llegar a este nivel de conocimiento, de autoaceptación y poder llegar a enfocarse en algo de manera, digamos, con vocación y digamos, pasión, ¿no? Eso es, creo que te puedo decir la palabra Dios porque no puedo nombrar persona y persona, porque quizás fueron varias que fueron pasando, un poquito de cada una, de todos lados agarramos siempre algo, se agradece siempre por todos los lugares en los que estuvimos, así que creo que todos fueron parte y todo lo que existe es parte de mí, digamos, yo. Pero la fuente superior siempre está allá arriba. Y te hago una pregunta, ¿tú crees de pronto en cuanto a las personas a las que ayudas que el tema de las creencias que cada persona tenga o de la cultura afecta como ese proceso? Absolutamente sí, lo es todo. Es todo porque la creencia, la cultura la traemos nosotros, vivimos nosotros, estamos, ¿cómo decirlo?, acoplados a eso. No nos separamos de lo que es nuestro entorno, de lo que es nuestro camino, de lo que estamos acostumbrados. Es todo como un sistema establecido. Y nosotros, si no seguimos ese sistema, como que quedamos fuera o somos raros o no estamos completos. Y nada más lejano que eso. En realidad, el sistema, tal cual está establecido, lo que hace es alejarnos de nuestra verdadera identidad. Por eso siempre digo que la verdadera identidad siempre la vamos a encontrar uno mismo, adentro de nosotros. Por eso también hablo mucho de lo que es el propósito que tiene uno. Y eso se encuentra solamente a través de la intuición, a través de la conexión con esa fuente superior. Por más de que podamos hacer un montón de cosas, tener un montón de títulos, quizás nunca encontremos qué es lo que nos llena o no encontremos ese propósito y diga, wow, para esto viene la vida y ya me puedo morir que lo cumplí, o
ya puedo descansar en paz que le dejé mi legado al mundo o hice algo útil. Eso es lo que nos pasa porque lo venimos arrastrando, lo venimos aferrando siempre a eso que nos dicen, a eso que escuchamos, a eso que vemos, y las religiones tienen mucho que ver también, los dogmas que nos fueron como infundiendo miedo, dudas, nos fueron, no, si bien no es que yo critique las iglesias, ninguna, de hecho me conocí casi todas, y creo que está en la forma, también como que nos fuimos perdiendo en el camino, digamos. Yo te digo que nos fuimos alejando en vez de acercarnos. Y creo que en este momento está como todo de nuevo cayendo. Entonces también no es como que yo hablo como muy filosófico. En realidad soy media romántica o filosófica para hablar, pero sí, el recordar es recordar el origen, es recordar nuestro verdadero propósito, el acordarnos que dentro tenemos algo más, que no somos solo físicos, que traemos un alma, que somos almas, que vamos a abandonar este vehículo en algún momento, en base, así que viviendo en toda esta conciencia, tenés otra perspectiva de las cosas. Claro. Y que igualmente también viviste ya un proceso para, digamos, tener el entendimiento que tienes como en este momento. Entonces también es de respetar también siempre esos procesos que uno vive y lo llevan como a ser lo que uno es, que también depende mucho de las decisiones que uno tome y de cómo reacciona uno a las situaciones. Claro, tiene mucho que ver con el proceso de cada uno. Por eso también siempre te digo, y les digo a todos, que es la experiencia humana necesaria. Quizás eso que vos estás atravesando o por las cosas que estás pasando, que vas a pasar, son necesarias para que vos llegues en ese momento también a estar en ese nivel. Pero también tiene que ver con la decisión de cada uno. ¿Qué quiero hacer yo con esta situación? ¿Quiero seguir avanzando o estoy cómoda ahí y me quedo igual? Sí. Ahí entra el papel de la decisión. Y siempre la decisión es solamente de cada persona, es muy cierto. Bueno, Mara, hoy tú eres para muchos esa voz que abre caminos y que ofrece nuevas perspectivas. Con tu capacidad de comunicar desde la literatura, la pedagogía y la reflexión, tú inspiras a ver la vida con otros ojos y a tomar el control de su historia. Si hoy tuvieras delante de ti a un latino con un gran sueño, pero que siente inseguridad porque la vida lo ha golpeado o porque no sabe cómo empezar a transformar su realidad, ¿qué primera puerta le abrirías desde tu experiencia? Y la primera puerta es, bueno, preguntar primero qué es lo que sabe de todo lo que es hoy día, de todo lo que pasó, cómo lo interpreta o cómo lo va a tomar. Ayudarlo a conocer primero, a interpretar todo lo que pasa, lo que pasó, lo que puede llegar a pasar y ponerlo en el punto medio. Decirle, acá tenés esto y acá tenés lo otro. ¿Qué decidís? Todo el mundo por conocer, agarras de todo aquello lo que te sirve y empezás de acá. Es como un poco eso, aceptar lo que pasó, aceptar la situación que quizás es necesaria, esta experiencia, y lo repito, experiencia humana necesaria para adquirir la experiencia, la inteligencia vivencial que necesitamos para poder llegar a salir. Es difícil que intentemos solucionar algo que no entendemos cómo funciona. Entonces, conociéndonos, conociendo todas nuestras partes, nuestras estructuras, conociendo que nosotros podemos manipular nuestros estados de ánimo mismo, conociendo que podemos manipular los pensamientos, los sentimientos, que podemos decidir o aferrarnos o quedarnos en ellos o intentar hacer cosas para salir, las cuales hay un montón. El libro también habla mucho de eso. Eso incluye muchas partes de terapias holísticas también, porque a veces, como te digo, la psicología queda como un poco limitada, nos va a ayudar a comprender, eso es un paso. Por ejemplo, la psicología es un buen paso. Empezamos ahí a entender, pero después tenemos que seguir buscando, o sea, se trata de una búsqueda constante, nunca vas a terminar de encontrar igual, por más que alcances tus sueños, después vas a querer encontrar algo más. Lo importante es que empieces por conocerte vos mismo, no hay otra salida, no hay soluciones mágicas, no va otro a actuar por vos. El psicólogo te va a acompañar, el psiquiatra quizás te sale por un lado, una terapeuta te sana por la otra, pero todo va a partir de vos, todo, hasta que vos no te encuentres adentro no va a cambiar absolutamente nada. Porque podés decirle sí acá, sí allá, sí tomo esto, tomo lo otro, pero si la decisión, la intuición no nace,
si la decisión no nace de la intuición, no sirve. Así que es eso, empezar a conocerse primero, ese es el primer punto. Claro, y más porque cuando uno se conoce puede tener más claro hacia dónde va, qué es lo que realmente quiere uno lograr y también el por qué, porque también uno debe de tener siempre el por qué quiere uno hacer ciertas cosas y pienso yo que en esa seguridad o en eso también puede ayudarle mucho a uno a cuando uno fracasa o cuando se le aparecen a uno esas piedritas en el camino que de pronto hacen que eso que uno quiere lograr no sea un camino así, sino que sea con altos y bajos. Entonces también Eso que uno... decís es muy importante también, el decir el por qué. Y acá vuelvo de nuevo a lo que es el sistema establecido, a seguir los dogmas, el sistema, porque siempre los por qué tienen que ver con el entorno, con las creencias, con la cultura y muy poco con uno mismo. Quizás el por qué es porque, no sé, porque esa es la carrera más valorada, porque esa es la carrera mejor paga, o porque eso es lo que hicieron mis padres y quieren que yo también lo siga. El mundo de los por qué es muy importante. Y ahí también es fundamental empezar a encontrar el propósito de uno. ¿Qué es lo que mi corazón, mi alma me está llamando a hacer? Obvio que no es un camino fácil. Es un camino muy difícil porque el ego siempre te va a estar diciendo, no, pero nadie hace eso. No, pero ¿por qué querés hacer eso? No, porque eso no está bien. Y un montón de nos. Pero está en lo que uno decida. Ahí está la parte de encontrar el coraje y decir, yo hago lo que a mí me parece. No es que ponerse en rebeldía, ni contradecir ni algunas teorías, ni consejos, ni nada. Es ser fiel a uno mismo, es ser fiel a lo que uno quiere hacer, porque si no siempre vivimos en automático, haciendo lo que hay que hacer y nada más, y nunca por qué o para quién. Bueno, aunque en eso que dices yo pienso que hay personas, hay muchas personas que de pronto lo viven porque no tienen de pronto el carácter, lo que decías tú ahorita de decir como que no es esto lo que quiero, sino esto. Hay muchas personas que por alguna razón les toca de pronto en cualquier ámbito de la vida, puede ser en su carrera o hasta en temas sentimentales o en muchas cosas, estar haciendo algo que no les gusta, sino que algo que les toca. O sea, eso es algo que también viven mucho hoy en día las personas. Sí, pasa que también hay este desconocimiento, por eso yo siempre digo, y por eso pido que todos tengan en cuenta de que hay que partir por uno y terminamos en uno. O sea, partimos de adentro y primero yo y por último yo, pero necesitamos conocernos. Es lo primero, el primer punto es conocer qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Desde lo más simple. Por ejemplo, ¿por qué siento una angustia? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué químicos produce eso? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y ahí vas uniendo el tema de los sentidos, de por qué cómo los sentidos actúan en tu cuerpo, cómo esa información llega a través de los sentidos, qué es lo que pasa en tu cerebro, qué es lo que pasa con tus emociones. Y ahí eso ya es un montón, ahí ya te das cuenta. Bueno, a mí me está pasando esto, pero porque yo viví, porque yo traigo la herencia, la creencia de mi familia que yo tengo que ser así. Entonces cualquier cosa es como que ya el estímulo que tenemos es siempre el mismo. Por eso también el entorno importa mucho. Por eso importa primero entenderse y conocerse uno mismo para partir de ahí. Siempre es así. Y también está la otra parte que todavía no podemos hablar mucho porque es, lo físico es todo un mundo y lo espiritual es otro mundo. Y ahí está la cuestión. Vos sabés que yo te voy a traer acá un tema que a mí me gusta mucho y que también lo uso como para poder entender. Hay gente que quizás le gusta, hay gente que quizás no, que quizás piense lo mismo o no. Bueno, es como yo lo interpreto. A mí me gustó, lo vi, lo estudié y me encantó. Tenemos la cruz, esta famosa cruz de Jesucristo, que es una llave. Hay mucha gente que te va a decir no, pero no. Bueno, en las inscripciones que dice la cruz, el famoso INRI que dice arriba, si lo interpretamos al español, a nuestra época, esto lo que te viene a decir es que se trata de la integración de la naturaleza física y espiritual, y plantarla acá. O sea, esa es la llave, esa es la puerta, esa es la llave que abre todo.
la manera de unificar, de integrar tanto lo físico como lo espiritual en este plano, digamos. Si entendemos ese pequeño concepto de que la llave es una cruz y nos acordamos de la cruz, de qué es lo que hay que hacer primero, es integrar. Integrar el fuego, integrar lo que es la conciencia superior, el entendimiento, como a mí me gusta decirle, para que no parezca algo muy místico, integrarlo a lo físico y a lo espiritual, y plantarlo acá en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestra época, en nuestra vivencia. Yo creo que todo parte de ahí es fundamental. Cuando nos acordamos de cruz, nos acordamos de llave. Cuando nos acordamos de Jesús, nos acordamos de modelo de vida, no nos acordamos de un ser histórico, no sé, de un Dios, de una sola religión, que de hecho Jesús nunca habló de religiones. Así que ahí creo que está una cuestión importante, pensar en la cruz. Claro que sí. Mara, cada vez más latinos entendemos que para crecer no basta con tener talento, sino que necesitamos aprender a contar nuestra historia, a resignificar nuestras heridas y a expresar nuestro propósito con autenticidad. Y tú pues has demostrado que cuando se combina el conocimiento con la sensibilidad y el arte de escribir, las oportunidades se multiplican. ¿Qué consejos le darías a un emprendedor, creador o soñador latino que tiene una historia potente que contar, pero todavía no se anima a compartirla y siente que esa barrera lo está limitando? ¿Qué consejo le darías a los latinos que quieren crecer como profesionales? Mira, consejos no sé si vamos a estar siempre completos y capacitados como para dar, pero sí te puedo compartir mi experiencia quizás, o una posibilidad, un camino que se puede llegar a tomar. Como te digo, el primer camino fundamental en cualquier área de la vida es tener la llave clara. Esa cruz de la que hablamos es la que te va a abrir todas las puertas. En cada cosa que hagamos necesitamos unificar eso. No podemos ser simplemente o netamente materiales, materialistas o entendernos solamente o enfocarnos solamente en lo físico. Esto parece ser que no es serio, parece ser que te digo, bueno, voy a vivir pensando en cosas como muy místicas y no me voy a poder enfocar acá en lo físico, en lo material, y yo quiero crecer en lo material. Y en realidad créanme que es todo parte de ahí, de esa llave, de integrar, porque si vos estás bien, si vos estás integrado en vos mismo, no vas a necesitar, el miedo va a estar siempre, pero vos vas a estar como equilibrado, vas a estar integrado y vas a entender que tu cuerpo acompaña al espíritu y tu espíritu acompaña al cuerpo. Entonces, se trata de esa retroalimentación, estar siempre retroalimentados, estar siempre unificados y buscar siempre esa fuente. A mí me gusta decirle a Dios, porque yo creo, pero hay otras personas que creen en el universo, no sé, en la conciencia o en alguna otra cosa. Y eso es importante también. El creer es lo que nos afirma, creer en algo. Lo primero en lo que hay que creer es nosotros. Por ejemplo, también en un ejemplo, ¿no? Pues cada uno lo baja a su realidad, a su materialidad. Pero creer en Dios, por ejemplo, no alcanza con creer, si yo no creo en mí misma. Si Dios te dijo que Él te creó, que vos fuiste la última creación de Él, y que Él te dio el dominio y el poder sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas. Entonces, si vos no estás creyendo en vos mismo, no puedes creer en un Dios que te está diciendo que esto fue así. Entonces, la clave siempre está en uno. Y una vez que vos integres esa parte espiritual y aceptes eso que se te fue dado, después es ir buscando y no terminar nunca de buscar, porque siempre vas a traer la respuesta, pero como siempre digo, es el apoyo el que está afuera. La respuesta, la solución siempre está dentro. Escucha tu intuición, si sos un poquito más como de meditar o si te llega un poquito más esto y puedes entenderlo y aceptarlo, entonces escucha tu intuición y anda, nada más. Es buscar y buscar, y en el fracaso no existe, por ejemplo. En el fracaso lo que vas a encontrar es una experiencia, estás ganando una experiencia, no tenerle miedo al fracaso. Porque más de unas veces vamos a fracasar, durante toda la vida vamos a fracasar, pero si nos quedamos con el primer fracaso, nos quedamos ahí y no seguimos más. Entonces el fracaso es una posibilidad. Y cuando hay fracaso, ¿qué sacamos? Una experiencia, un conocimiento, un aprendizaje. ¿Para qué? ¿Por qué me fue así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que fracasar? ¿Y por qué sí? Porque tenés que aprender a hacerlo.
Es simple como eso. Y que todo, como lo hemos hablado desde el inicio, todo inicia, valga la redundancia, y siempre está en uno mismo, en si uno mismo cree y en que uno mismo crea que es capaz de lograr, como uno mucho lo dice por cliché, lo que uno mismo se proponga. Bueno, es Demasiado difícil importante. también eso, porque algunos también se frustran en esta búsqueda, porque no es fácil encontrarlo, y mucho menos si no aceptás que tenés que integrar, que tenés que ser una parte integral. Si intentás captar alguna información o captar algo, lo vas a captar siempre desde lo material, desde lo físico, desde lo establecido, desde lo que está acá. No vas a llegar a algo más profundo si no llegás a integrar eso. Eso también es fundamental entender. Y que no va a ser fácil, que no va a ser magia. Pero sí que hay un montón de herramientas para empezar y nunca dejar de buscar. Quizás una herramienta adecuada como para empezar es la psicología, por ejemplo. Te va a ayudar a entender quizás algo más de lo que te está pasando y por qué, pero también no tener miedo a esto que nos arrastró la cultura, con los dogmas de tener miedo a lo que son las otras terapias, quizás a los otros conocimientos que están como aflorando más ahora, que son las partes holísticas, las estructuras, las terapias holísticas. También tienen mucho que ver con la energía, algunas con... son un montón de cosas, todo el mundo holístico. Yo en la última parte voy a volcar bastante eso como herramientas también, para animarse. ¿Pero para qué? Como para introducirnos a interpretar o aceptar un poco más de las otras estructuras que tenemos, no solamente la física. Y esto no es alejar, siempre es integrar. Que siempre es bueno probar todo, un poco de todo, y si no funcionó esto, va a funcionar otra cosa, y no quedarnos en esto a mí no me sirve y ya está, me quedé y no hice más nada. Ese es el único fracaso, no hacer nada. Y que siempre, como uno dice, todo va a tener una solución. Ya está como en cuando tome uno la decisión de encontrarla, de no quedarse como en ese problema o en esa situación que pues a la final, como tú dices, no va a ser ni la primera ni la última situación difícil o momento difícil que uno va a vivir en la vida. Bueno, de verdad que esta conversación de hoy estuvo demasiado inspiradora. Muchísimas gracias, Mara, por recordarnos que la escritura y el conocimiento no son fines en sí mismos, sino también puentes hacia nuevas experiencias, relaciones y oportunidades. Muchas gracias por mostrarnos que cuando unimos las palabras con la conciencia y la empatía, la vida deja de ser un peso y se convierte en una aventura de transformación. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy. De pronto, antes de finalizar, ¿hay algo que quieras compartir con nuestra comunidad? ¿Algún consejo? ¿Algo que quieras como compartirnos antes de terminar? A mí lo que me preocupa un poco es, por eso trato de simplificar mucho en todo lo que hago y lo que escribo, es simplificar, porque hay personas a las que les cuesta, y aún así con esta charla tampoco es como que les va a cerrar mucho. Y entonces yo necesito insistir en esto, en que para poder tener esa fortaleza, para poder superar los fracasos, los traumas, las situaciones, para poder atravesar la vida, necesitamos esta integración, necesitamos alimentar la otra estructura, necesitamos estar fuertes y alimentar la espiritualidad por sobre todo. Eso es lo que a nosotros nos va a dar lo que nos falta en lo físico y en lo material. Y con esto no te estoy diciendo que vayas a una iglesia católica, a una evangelista, no sé, a la budista, anda donde tu intuición te lleve, donde vos sientas que estás llamado, porque si existen todas estas cosas es porque realmente somos todos distintos y hay cosas que nos llaman más, que son más como para nosotros y otras que no. Entonces lo importante es ir, pero ser siempre conscientes de que hay que integrar esas partes para estar enteros. Eso es lo que nos va a ayudar a estar un poco más firmes ante la vida. Y es un poco eso nada más, y agradecerles a ustedes y que los voy a estar acompañando también, porque es hermoso lo que hacen. De hecho, ya invité a un par de chicas, las voy a invitar también a que estén acá, que tienen que ver mucho con lo holístico, que les va a saber explicar un poco más también este camino para comprender un poco más la otra estructura. Así que, qué más que agradecerles y bueno, espero verlos pronto. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio, por compartir tu conocimiento con nosotros.
Y a todas las personas que nos escuchan y sienten que es momento de crecer, de reescribir su historia o de atreverse a dar el salto hacia nuevas oportunidades, recuerden que en Oportunidades Latinas encontrarán inspiración, herramientas y una comunidad dispuesta a apoyarlos. Pueden visitar oportunidadeslatinas.com, conectarse con otros emprendedores y descubrir cómo su voz en cualquier contexto también puede transformar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mara por estar aquí y nos escucharemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias.